Grande, hay que hablar de un grande como es Javier Jové. Hoy tenemos a Javier Jové aquí con nosotros. Javier Jové es diputado de Vox en el Parlamento Autonómico asturiano. Da la batalla como pocos. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Javier. Pues nada, encantado de estar aquí en la antena con vosotros. Bueno, es la primera vez, bueno, nuestros oyentes te escuchan mucho porque todos los días prácticamente, un día sí y otro no, o otro también, ponemos un corte tuyo. Esta mañana hemos podido escucharte hablando de lo que ha pasado en esa placa que habíais colocado en un cementerio, en el cementerio de Jové, precisamente, si no me equivoco, en honor de más de 60 asesinados por el Frente Popular el 14 de agosto de 1936, y resulta que al día siguiente el ayuntamiento, o por orden del Partido Socialista, se había retirado esa placa. Cuéntanos lo sucedido. Sí, bueno, esto ya es un clásico en Asturias. En Asturias ya sabéis que tenemos una tradición de izquierdas muy asentada, en la que hay un clima de hostilidad permanente hacia todo lo que no sea santificar la Primera República y repudiar cualquier cosa que se le medio oponga. Y yo lo que hago es todos los meses en la comisión que hay en el Parlamento de Desmemoria Democrática, yo que les llevo siempre un episodio de los crímenes perpetrados por aquellos de los que ellos se sienten herederos políticos. Sí, sí, Porque el consejero tenemos la mala suerte de que en el gobierno actual el consejero de la materia viene del Partido Comunista, es comunista. Entonces él está muy metido en todo el tema de los actos estos memorialistas, pero siempre desde un punto de vista sesgado. Ellos solo se acuerdan de, evidentemente sí, los represaliados que hubo en las postrimerías de la guerra civil de su bando. Pero yo siempre lo que le digo es, oye, mire, tú eres el consejero de todos los asturianos, de todos los vivos, de todos los muertos, y me parece muy bien que homenajees a los tuyos, pero también hay que homenajear a los otros, porque tú eres el consejero de todos los asturianos. Entonces yo periódicamente le voy llevando distintos episodios. Le llevé el tema de las monjas asesinadas y violadas en Somiedo, le llevé los mártires de Nembra, y el otro día pues le dije que si iba a hacer un acto de homenaje a esos 62 gijoneses que el día 14 de agosto del 36 fueron sacados de una checa, una iglesia que habían convertido en checa, y en un acto de irrefrenable violencia fueron llevados a los tapiales del cementerio de Jove y los fusilaron sin más. Eran 62 gijoneses, personas conocidas de la sociedad gijonesa, 12 sacerdotes, 12, en fin, un desastre, ¿no? Entonces yo le pregunté si iba a hacer algún acto en el recuerdo de esas personas, y evidentemente me dijo que no. Dije, bueno, pues como me dijiste que no, pues al día siguiente nosotros nos personamos en el cementerio, acompañados con varios familiares de los fusilados aquella luctuosa noche, y lo que hicimos pues fue un pequeño acto de homenaje. Nos rezamos un responso, llevamos unas flores y colocamos una plaquita en el mural, en el tapial, en el que están inscritos los nombres de los 62 asesinados. Hay una cruz y un pequeño texto. Bueno, pues nosotros pusimos en una plaquita, de acuerdo con los familiares y tal, y de repente, a la media hora de estar nosotros allí, resulta que nos avisan nuestros concejales en Gijón de que el Partido Comunista ha metido una moción por registro para que inmediatamente se retirara la placa. Dije, bueno, forma parte de la normalidad, que los comunistas pidan eso, pues yo lo veo, pues, oye, hay que cada uno hace la guerra por su cuenta. Pero luego, media hora más tarde, nos llaman de la empresa funeraria pública gijonesa, que ha recibido una llamada amenazante del gobierno del Principado de Asturias, de la Dirección General de Desmemoria Democrática, para que inmediatamente retirasen la placa que nosotros habíamos colocado. O sea que fíjate tú la rapidez que se dan estos tíos en reaccionar. Y después, bueno, se armó un guirigay del copón, y finalmente, pues en menos de 24 horas, retiraron la placa. Pero no se contentaron solo con retirar la placa, sino que un energúmeno fue con una maza y para intentar destrozar el mural en el que aparecen inscritos los nombres de los 62 asesinados. Bueno, no nos importa, es decir, nosotros hemos conseguido que la gente sepa que hay 62 inocentes que fueron asesinados en el año 36,
La gente ahora es conocedora de los episodios del terror rojo que sufrió Asturias durante mucho tiempo, porque hay que recordar que Asturias no solo estuvo sometida a la violencia comunista en la guerra civil, sino que todos somos conocedores del golpe de Estado previo que las izquierdas en el año 34 cometieron contra el legítimo gobierno de la República, entonces, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir con esto y todos los meses vamos a seguir llevando nuevas iniciativas y visibilizando los crímenes de la izquierda. Fíjate, Javier, es curioso porque estos 62 gijoneses asesinados lo fueron el 14 de agosto. El lanzamiento no llevaba ni un mes en marcha, con lo cual era gente que no había pegado un solo tiro, les encerran en la iglesia. Cuando la represión franquista en las postrimerías, yo no te voy a asesorar a ti porque tú eres un experto y tus intervenciones son maravillosas, habría que investigar a quienes se están homenajeando, porque el problema que nos estamos encontrando, te lo digo porque lo estamos nosotros investigando, es que la mayoría de las personas que homenajea la izquierda resulta que efectivamente fueron represaliados y fueron fusilados. Pero claro, no fueron fusilados por ser hermanitas de la caridad, fueron fusilados porque algunos, me temo, que estarían involucrados en la ejecución, en el asesinato de estas 62 personas. No sé si me entiendes. Es que encima homenajean a asesinos. Homenajean a sanguinarios. Hemos de decir que evidentemente hubo violencia por las dos partes. Tenemos que recordar una cosa muy clara. La violencia de la derecha siempre fue reactiva. Sí, siempre. Siempre fue reactiva. Es decir, si no hubiera habido la agresión previa de la izquierda, la reacción de la derecha no hubiera existido. Por lo tanto, no habría habido violencia de ningún tipo. Y eso hay que dejarlo claro. Claro que hubo represión y que hubo violencia por las dos partes. Pero hemos de recordar que para que existiera la segunda, primero tuvo que existir la primera, porque la derecha siempre fue reactiva. La derecha, por definición, es pacífica. La derecha lo que piensa es en la familia, en trabajar, en salir adelante, en sus cosas. Y la izquierda, no. Entonces, está profundamente ideologizada y encima defendiendo y reivindicando a criminales. Por cierto, el Partido Popular en Gijón, hablando de eso, votó a favor de hacer hijo predilecto a Santiago Carrillo en el 2010. Efectivamente. Oye, tengo a Jesús García Conde que te quería hacer una pregunta o una reflexión. Sí, las dos cosas. La primera cosa, muchísimas gracias, José, por recordar Javier, por recordar a las víctimas del Frente Popular. También las víctimas de Somiedo lo fueron antes de empezar la guerra. Los del colegio y los profesores de un colegio que fueron tirados al mar cuando ellos eran los que daban las clases a los obreros. Entonces, yo hace poco recordé en un hilo de Twitter al padre Gafo, asturiano, ¿lo sabes? Y que está enterrado en el Valle de los Caídos, y en concreto en la capilla de la Virgen del Pilar. Están sus restos. Ya sabes que la capilla de la Virgen del Pilar, de llevarse a ejecución la profanación del Valle de los Caídos, quedaría fuera de la parte de culto. Es decir, que los restos del padre Gafo no serían venerables, al menos en corto, ¿no? Bueno, el padre Gafo, el periódico La Nueva España, tú lo conocerás ya esto, lo llama como el cura socialista, que es una denominación que él rechazaba. Pero sí es verdad que él iba a donde vivían, a las casas de los obreros, a pedir mejores condiciones para ellos. Entonces, ¿del padre Gafo se ha hecho algo o sabes algo que es ellos seguramente desconocen la figura nada más que para manipularla, pero sabes algo, o podemos quedar tú y yo, si quieres, fuera de Claro. Nosotros estamos en la labor de ir rescatando estos episodios, estos personajes, y irlos haciendo conocidos a la sociedad asturiana, porque como el monopolio cultural, ideológico y mediático de la izquierda es apabullante en el caso de Asturias, más que posiblemente en cualquier otra provincia española, pues el problema es que hay un gran desconocimiento de aquellos hechos, y los familiares, en muchos casos, acogotados, intimidados por esa presión social, es que han olvidado hasta los relatos de sus familiares. O son comentados en microcírculos que parece que se hacen en las catacumbas, porque se sienten, incluso han conseguido que la gente se avergüence hasta de sus propios familiares. Porque para la izquierda
estuvieron bien asesinados. Sí. O sea, para ellos esa es una labor de limpieza social. Entonces, es necesario retomar esa bandera y empezar a cuestionarnos los mitos fundacionales de la la Segunda República, como si fuese aquello y cuestionarlo y ir revelando estos episodios, ¿no? De la historia, porque la historia hay que dejar la memoria de lado, la memoria subjetiva, y tenemos que volver a la historia, que son los hechos. Unos dolorosos y otros no. Unos nos gustarán y otros no nos gustarán. Unos nos dolerán y otros no nos pero hay que levantar alfombras y volver a poner la historia sobre el tapete. Es que la cosa es como la cuentas, porque para encontrar un poco de la biografía del padre Gafo recorrí un montón de páginas hasta encontrar algo, pero es que por el camino me encontré esa versión de la Nueva España que es tremenda. Bueno, yo te agradezco mucho. Yo veraneaba cuando era pequeño en Trubia con mis padres. Espero que me conservéis la fábrica de armas. Y por último, dar un abrazo al obispo de Oviedo, que es el que se ha portado, el que ha salvado el honor de los obispos, de los 13 obispos que fueron asesinados en la guerra civil, en la guerra, la cruzada, y el que ha salvado el honor de esos obispos, de los 150, de los 57 actuales, es el vuestro. Eso es. Sí, desde luego. Javier, te mando un abrazo muy fuerte, toda mi admiración, todo mi cariño, y ya sabes que esta es tu casa, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias a todos y un saludo a los oyentes. Un abrazo, y aquí te conocemos bien, que lo sepas, que aunque no te metas por teléfono, tus intervenciones aquí son memorables. Después de Kini, el mejor de Asturias. Después de Kini, el mejor de Asturias, dice por aquí, ni más ni menos. Te mando un abrazo fuerte. Muy bien, venga, gracias. Adiós. Hasta luego.